Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos ya con nuestra siguiente entrevista. Él es el senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla. Senador, ¿cómo está? Hola Fernando, buenos días, un gusto saludarlo. Bueno, la última vez que conversamos quedamos de ver si retomábamos la conversación una vez que se hubiera zanjado la situación de los pueblos originarios en torno a la Convención Constitucional, y ya pues eso fue finalmente acordado. ¿Cuál es su apreciación de lo que finalmente quedó convenido en el Senado? Mira, yo creo que en definitiva 17 escaños es una cifra que importante, representa mucho más del 10% de la Convención Constitucional, primera vez que se logra eso en la historia de nuestro país, de tal manera que creo que el punto político está hecho. Ahora, creo que la ley recién salió publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre. Entonces, poquito más de 15 días han tenido los distintos actores del mundo indígena para buscar los mecanismos para presentarse candidatos. Es bastante poco el tiempo, muy apretado. Pero bueno, las cosas son así. Yo creo que ese proceso está caminando y vamos a tener una convención constituyente un poquito más multicolor que lo que ha sido la política chilena. Así que me parece un punto logrado. Y desde ese punto de vista, ¿cuál ha sido la reacción en los pueblos originarios? ¿Cómo has visto, Francisco Huenchumilla, la reacción particularmente de todos los pueblos originarios después de esta posibilidad? Mira, yo creo que de norte a sur hay un gran interés por participar. Yo creo que va a haber muchos candidatos, están cumpliendo los requisitos de firma o de patrocinio. Por lo tanto, yo lo calificaría como un proceso positivo. Hubo muchas dudas al principio respecto del mecanismo, pero eso es natural porque la arquitectura jurídica no es muy simple. Pero eso ha significado que en definitiva estén caminando los candidatos. Yo creo que vamos a tener muchos inscritos el 11 de este mes. Así que yo lo veo positivamente, francamente. Vamos a ver qué participación vamos a tener una vez que el CERVEL publique el padrón, que esa es otra fase, que tiene que hacerlo por ahí por el 20-21 de enero, y la gente tendrá como más de 30 días para si no está en el padrón, hacer las declaraciones juradas pertinentes e incorporarse a dicho padrón. Entonces es un proceso en marcha, pero en la primera parte, respecto a las candidaturas, está caminando, a mi juicio, sin mayores inconvenientes por lo que yo he podido saber. Sí, y desde ese punto de vista, senador Huenchumilla, ¿cuál es la posibilidad de que estos escaños reservados, que no significa tener este escaño reservado, no significa de que automáticamente los va a ganar una coalición u otra coalición o un partido u otro partido? Una de las cosas interesantes que tienen los escaños reservados y que de pronto en algún momento dado dio la sensación de que había gente que se resistía a que existieran estos escaños reservados porque consideraban que casi automáticamente iban a caer en sus adversarios. Pero los escaños reservados tienen que votarse, digamos. Claro, efectivamente, bueno, son 17 escaños reservados y ahí concurren dos lógicas. Hay una lógica efectivamente política de los parámetros de la sociedad mayor, digamos oficialismo, derecha, centro-izquierda, pero hay otra lógica más bien indigenista y entonces yo creo que se van a cruzar. Entonces es probable que de los 17 escaños reservados haya gente que sea más cercana a la centro-izquierda y otra a la centro-derecha, pero hay una cosa común que va a unir a esa bancada, por así decirla, que son los temas indígenas.
de tal manera que probablemente en ese tema van a presentar un frente común, y en otros temas probablemente hay una cierta división cuando entremos a tratar temas que interesan más bien a la sociedad mayor y a los partidos políticos. Entonces va a ser una contribución interesante, creo yo, porque se van a cruzar dos lógicas ahí, con esos 17 votos. Estoy pensando en los 2/3, ¿no?, para llegar a ciertos acuerdos respecto de muchos temas, porque estos constituyentes van a participar no solo en materias indígenas, sino que en el conjunto de materias que tiene la Constitución. Entonces ahí puede presentarse un escenario que sea difícil de prever, digamos, de cómo van a reaccionar los distintos consejeros convencionales en virtud de materias que escapan a la lógica indígena. Entonces va a ser interesante ese proceso. Sí, o sea, tú crees, senador, que eventualmente estamos ante el nacimiento de una bancada indígena. En materia indígena, de derechos indígenas, evidentemente que va a ser una bancada. Y se van a preocupar de tener un frente común para los efectos de negociar con los 138 restantes convencionales las materias que digan relación con los pueblos originarios. Evidentemente que ahí vamos a tener una bancada. Pero cuando se trate de otro tipo de temas, ya más de orden general, hablemos, por ejemplo, de los derechos sociales, del Tribunal Constitucional, del Banco Central, del derecho de propiedad, de las aguas, en fin, de un conjunto de temas que interesan, bueno, ahí yo creo que es difícil que se actúe como bancada, más bien se van a manifestar tendencias de otra naturaleza, la simpatía o pertenencia a partidos políticos o cercanía a ciertas posturas más chilenas, por así decirlo. Por eso digo que ahí va a ser interesante ver cómo se comporta fuera de los temas indígenas los 17 convencionales. Sí, ahora hay un punto interesante, ahí también estamos conversando con el senador Francisco Guanchumilla, y que tiene que ver con, en medio de toda esta situación, que tiene que ver con la futura constitución, hay casi una carrera por presentar candidaturas presidenciales. A ti te han postulado varias veces, Francisco Guanchumilla, y básicamente casi todos los partidos están presentando candidaturas. ¿Qué tanto esa situación compite de alguna manera con situaciones que tienen una proyección mucho más fuerte y más potente, como es la misma Convención Constitucional? Mientras que la lógica presidencial es por definición de su propio mandato una cosa más de corto plazo. Mira, yo creo que la lógica de la Convención Constitucional va a estar cruzada por las distintas visiones que van a tener los convencionales respecto del modelo de sociedad que hemos construido y respecto del rol que tiene que jugar la Constitución en una nueva etapa del capitalismo en Chile. Si vamos a cambiarnos de ese modelo neoliberal, esa fórmula capitalista que existe en Chile, más parecida a los Estados Unidos, y tener un tipo de capitalismo más parecido a lo que es Europa del Norte, los escandinavos, Alemania, Europa Central, en definitiva, y dejar atrás ese tipo de modelo que hemos tenido. Y eso, a mi juicio, va a cruzar no solo a los 138, sino que también a los 17 convencionales que vienen de la bancada indígena. Entonces van a ser temas centrales que yo creo que van a correr paralelamente a lo que va a ser la candidatura presidencial, que va por otro carril, donde ahí se van a resolver temas eminentemente de llegar al poder, digamos, más que la lógica que va a existir en la Convención Constitucional. Ahora esto es un experimento, porque nunca hemos tenido un proceso de esta naturaleza en Chile. Pero a mi juicio, la reina de las batallas es aquí la Convención Constitucional, lógicamente, porque vamos a estar viendo qué tipo de país podemos construir y si somos capaces de tener un cierto consenso respecto a las reglas del juego, que en definitiva eso es la Constitución, son las reglas del juego de esta sociedad, ¿no?
Sí, una de las cosas interesantes que ya ha empezado a pasar es que mientras en la Convención Constitucional que tú señalas es probablemente el evento más importante que se ha construido en el país en esta materia de distribución de poder, de darnos una república para todos los ciudadanos, simultáneamente corre lo que podríamos denominar una agenda más chica, más emocional, más de impacto inmediato, que tiene que ver con lo que ocurre cotidianamente a estas alturas de una competencia bien reñida, que es, se juegan, por ejemplo, posiciones que tienen que ver con la exigencia de derechos o la exigencia de reformas muy fuertes en determinadas instituciones que se consideran han conspirado contra la ciudadanía, versus la discusión en torno a la importancia de la seguridad pública y de básicamente la presentación de un Estado donde tú sales a la calle y eventualmente no sabes si es que vas a volver sin ser asaltado o no. La idea de colocar una situación bipolar en términos de la discusión pública no es reciente, se ha dado muchas veces, pero hoy día da la sensación que está presentada en términos mucho más agudos, Francisco. Bueno, efectivamente hay ahí un tema aterrizando los conceptos más ideológicos que se usan aquí respecto del modelo neoliberal, etcétera. Está todo el tema de los derechos sociales, donde está la educación, la vivienda, la salud, la previsión. Entonces la pregunta es ahí, si nosotros vamos a seguir con que esos bienes son provistos con criterio de mercado, o vamos a tener una mayor intervención del Estado. Entonces, bueno, si queremos cambiar de modelo, los derechos sociales son demandados al Estado. Entonces, donde la lógica de mercado debe estar ajena a lo que, por ejemplo, lo que rige la actividad económica, que va por un carril distinto. Entonces, ese es un tema. Pero está también el tema, por ejemplo, del agua, que hoy día el agua es un bien nacional de uso público, pero el derecho de aprovechamiento de las aguas es una cosa privada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las aguas? Los límites del derecho de propiedad también. Son todas cuestiones que van a incidir directamente en el tipo de vida que queremos tener. Y, por supuesto, la seguridad ciudadana, donde el gran dilema es, para combatir la delincuencia, ¿basta la fuerza y los tipos penales? ¿O detrás de eso hay un profundo, digamos, desajuste de pobreza, desigualdad, desesperanza? Entonces, yo he visto en estos días cómo sacan a colación lo que hizo Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín, pero resulta que en Medellín hubo una gran intervención del Estado colombiano, donde colocó plata y copó los espacios sociales, trabajó con la gente, sacó a esas poblaciones de la miseria. Entonces, bueno, el rol del Estado es clave. Entonces, por supuesto, eso va a estar ahí en el debate muy interesante que tiene que producirse en la Convención Constitucional. Ahora, todo eso de alguna manera nos lleva, Francisco Buenchumilla, a un tema candente hoy día, que es el tema de qué tan posible es conseguir situaciones de unidad lo suficientemente potentes para que, las mayorías tengan la correspondiente representación, tanto en la Convención Constitucional como en las próximas elecciones que se vienen. El gobierno, la coalición de gobierno, ha señalado de que está a puertas de llegar a un concepto de unidad bastante más amplia, incorporando al Partido Republicano. En la oposición, si es que llegan 3 listas, en una de esas es un logro. ¿Cómo se ve esa situación, Francisco Buenchumilla? Mira, yo diría que hay 2 elementos que a mi juicio inciden en esto. Uno, que es el sistema electoral proporcional que se aplica a los diputados, que ahora se traslada a las convencionales, y ese sistema te obliga a tener la máxima unidad, porque se trata de llenar una bolsa de votos que te permitan tener la cifra repartidora y alcanzar el máximo número de convencionales electos. Entonces tú tienes que calcular efectivamente
que si tú tienes una gran dispersión y varias listas, entonces estás, digamos, atentando en contra del tipo electoral que se aplica a los convencionales, y ahí puedes perder a mayor dispersión de votos. Y por eso la derecha, bueno, se trata de unir completamente, porque quiere optimizar, digamos, la mayor cantidad de votos posible si va en una sola lista. Ese es un elemento. Pero el otro elemento es la identidad que tú tienes, los efectos que va a producir en una derecha, en sectores de la derecha que quieren aparecer como liberales, unidos con un sector que es de la ultraderecha, de qué manera eso va a afectar su credibilidad, su identidad y lo que la gente puede decir. Que puede decir, mire, bueno, esta gente dice que es derecha social, y ahí estoy pensando en algunos candidatos presidenciales de la derecha que se presentan en esa línea, y en circunstancias que van a estar con gente que reivindica a Pinochet en la derecha. Entonces, ¿cómo se calcula ese efecto? Bueno, ese mismo análisis yo lo puedo hacer entre la polémica que hay entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana respecto a las identidades, ¿no? Entonces, ¿qué suma y qué resta? Bueno, la política es un arte difícil, no es sencillo cuadrar la caja, pero yo creo que por ahí van, digamos, los distintos temas. Lo único que yo sé que una oposición desunida le está dando una ventaja notable a una derecha unida. Eso es clave, actuando con la calculadora en la mano, ¿no? Bueno, y efectivamente, y dada que la situación está muy cercana a eso que tú has descrito, en tu sector, por ejemplo, ¿cómo se resuelve ese problema? Si es que hay algún grado de resolución, porque esta es una cuenta regresiva, digamos. Mira, yo creo que una cosa aceptable en el peor de los casos sería tener 2 listas. Yo creo que si ya tenemos 3 listas, simplemente quiere decir que hay una profunda incapacidad política de resolver los temas, no darse cuenta de que la Convención Constitucional es un evento único, inédito, nunca ha estado escrito ni ha sido puesto en práctica en la historia de Chile, y además estamos en una coyuntura de tener la posibilidad de hacer un giro respecto del modelo que tenemos. Entonces, si hay esa incapacidad de comprender eso, entonces es porque no estamos a la altura, digamos, del momento histórico. Porque yo veo, tú sabes que yo soy bastante crítico de muchas cosas de la centroizquierda y de mi partido, pero si no somos capaces de colocarnos de acuerdo en tener una mesa propia, teniendo mayoría en la Cámara de Diputados, y no ha sido posible, entonces, bueno, yo creo que a lo mejor es difícil pedirle que en un proceso histórico profundo, digamos, tengamos la altura política como para asumir la responsabilidad que tenemos. Entonces, yo creo que 3 listas simplemente sería el fracaso del manejo de la oposición. No estaríamos a la altura de los requerimientos. Sí, y desde ese punto de vista, ¿cuándo tú te das cuenta si es que eso fructificó o definitivamente puede darse una situación que desde el punto de vista político terminaría siendo uno de esos capítulos patéticos de la historia electoral chilena, donde tú, teniendo por lo menos a la luz del plebiscito y de las encuestas una representación mucho más amplia, tengas menos o consigas menos escaños para la convención? Claro, es que, mira, lo que yo veo es que yo distingo entre lo que es el proceso constituyente y el resto de las elecciones. Porque en el resto de las elecciones tú puedes hacer, como alguien decía por ahí, una geometría variable, porque no es lo mismo la elección de concejales que la elección de alcaldes o de gobernadores o de diputados, en fin. Puedes ahí jugar con varias fórmulas, pero la Convención Constitucional tiene características políticas especiales, únicas, y por lo tanto se requiere colocar ahí, se dice popularmente, bueno, colocar toda la carne en la parrilla. Si tú no logras comprender eso, entonces quiere decir que, bueno, algo está fallando. O simplemente no estamos a la altura, no hemos hecho los análisis, no sé. A mí me cuesta entender eso porque yo parto de la base que todo el mundo es inteligente, gente joven, gente con experiencia. Entonces, ¿dónde está la falla? No sé si en la voluntad política o no sé si en privilegiar la identidad, proyecto futuro, cuesta entender eso, digamos. O simplemente quiere decir que no tenemos mínimos comunes que nos crucen. O que puede ser incluso peor, digamos, si tú quieres. Que no hay una percepción
de que el daño que se pueda producir, digamos, desde el punto de vista de los votantes, de los electos, sea considerable o tenga gran importancia. Pero mira, yo si yo lo veo bajo otro punto de vista, Fernando, lo veo bajo el punto de vista de los grandes empresarios y del mundo de la derecha. También ahí tengo un punto, porque yo lo he señalado con muchos de ellos que he conversado, en el entendido de que si ellos piensan de que esto simplemente es un tema de tener una fuerza electoral potente en la convención, y no están convencidos de que es necesario hacer una rectificación y dar una respuesta al estallido social, porque a lo mejor eso se va alejando, pero eso está presente, porque si no somos capaces de responder a un cambio de giro, entonces yo diría a lo mejor los elementos que gatillan el estallido social están latentes, están subterráneos, pueden volver a nacer. Entonces, si alguien piensa de que ya pasó y que ahora ganando unos cuantos escaños simplemente vamos a pasar este río, yo creo que puede cometer una equivocación. Entonces, también el mundo empresarial y la derecha tiene la responsabilidad de entender de que no pueden sobregirarse pensando que el modelo va a seguir tal cual. Entonces hay que buscar los acuerdos de qué tipo de sistema económico tenemos, qué rol va a jugar el mercado, qué rol va a jugar el Estado, para dar una respuesta a ese proceso de crisis que tuvimos el 18 de octubre, que es inédito y único en la historia también de Chile, pero que está latente, que está a la espera de lo que puede pasar. Entonces, ambas coaliciones tienen, a mi juicio, una tremenda responsabilidad en entender este escenario y leer adecuadamente los signos de los tiempos. Entonces, ese es el déficit que yo veo que hay, digamos, en el mundo político actual. Y Francisco Guanchumilla, ¿cómo ves tú esta otra cosa que está ocurriendo y que es, por ejemplo, el que parlamentarios renuncien a sus cargos para ser candidatos a la Convención Constitucional? Lo que tengo yo la impresión que no hay ningún obstáculo legal a ello. Lo que se decidió por parte de la ciudadanía en forma pero extraordinariamente mayoritaria fue que la ciudadanía era la que quería escoger al 100% de la convención, no solamente la mitad de ella, y por lo tanto, si es que los candidatos políticos profesionales se presentan y ganan, bien, y si es que no ganan, bueno, hacen el ridículo y ya. Pero eso genera también siempre un resentimiento en los territorios cuando se ve que alguien sale, ha sido escogido para representarlo y sale para otra condición y va a ser reemplazado por alguien que no fue elegido. ¿Cómo se ve esa situación? ¿Tú ves que esto queda circunscrito básicamente a Felipe Arboe y Renato Garino o ves que todavía hay espacio para que algunos más puedan salir a hacer lo mismo? Mira, yo creo que aquí hay una doble lectura. Una lectura jurídica, que efectivamente aquel que es senador o es diputado, tal como lo dice la ley, si se inscribe como candidato, bueno, automáticamente tiene que renunciar al cargo y por lo tanto puede ser candidato. O sea, la parte jurídica, bueno, está y pueden serlo. Pero un personaje público, ya sea senador, diputado, ministro, lo que sea, tiene que ponderar los efectos políticos de su decisión. Porque hoy día, como estamos en crisis con todas las instituciones, partiendo por los partidos, las instituciones, el Congreso, etcétera, la gente esperaba de que esta convención pudiera ser un evento de reciclaje del mundo político, de no es lo mismo de siempre, y pudiera haber una constitución muy variopinto, que reflejara la estructura social chilena de una manera distinta y que no estuvieran los mismos de siempre. Entonces, eso naturalmente produce mucha rabia en la gente, porque todos aquellos personeros que tienen cargos públicos de alto nivel van a correr con ventaja, porque evidentemente han estado en la exposición pública y por lo tanto se van a presentar con mayores posibilidades de salir elegidos, contrariando el espíritu que reina en este proceso que estamos viviendo, donde se supone que vamos a hacer escribir una constitución con una hoja en blanco, que significa cambiarse esta regla del juego, cierta manera de ver las cosas, cierta manera de privilegio, cierta manera de posicionamiento de ciertos sectores en el mundo del poder.
Entonces eso produce rabia, por supuesto, en la gente y deslegitimación. Ahora cada cual asumirá sus responsabilidades, cada cual sabe lo que hace, somos todos mayores de edad, pero yo lo veo así, yo distingo lo jurídico, que se puede, pero políticamente yo creo que no contribuye a esa paz necesaria de los espíritus que tenemos que tener para que la Convención Constitucional sea algo que le sirva a Chile, y no simplemente sea un juego nuevamente de calculadora, te fijas tú, de ministros que van y salen, o de los que están en los matinales y van y salen, o de los que están en el Parlamento van y salen. Entonces creo que no hemos aprendido, porque eso acumula rabia, y las sociedades caminan siempre por la cornisa, y muchos cambios en el mundo se han hecho después de que los que tienen el poder no han entendido los momentos que se viven. Sí, y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú las cosas dentro de tu propio partido? Hay muchos candidatos presidenciales, han salido a la palestra otros en lo que son socios, aliados, exaliados, incluso la propia expresidenta Bachelet endosó de alguna manera a Pablo Narváez. No sé si eso le da una ventaja o un empujón mayor que el que eventualmente pueda tener Jimena Rincón, o pueda tener Alberto Maturana, o pueda tener a alguno de los otros candidatos de Demócrata Cristiano o de los otros partidos. Mira, yo quiero ser en esta oportunidad bastante franco, siempre lo soy, pero quiero clarificar esto. A mí me ha pedido mucha gente que yo pueda ser candidato presidencial, y yo he dicho, sí, yo conozco el Estado completamente, no tengo inconveniente en la experiencia que tengo al respecto, pero eso supone tener un partido, una cancha de aterrizaje que a mí me dé seguridad de que estamos haciendo las cosas en serio y bien. Y yo en su momento coloqué determinadas condiciones al presidente del partido, y esas condiciones no se cumplieron, y por lo tanto yo hago las cosas bien, trato de ser un político serio, tengo mis convicciones, y cuando esas cosas no se cumplen, entiendo yo que no están dadas las condiciones para que yo, que soy un outsider en la política, que no pertenezco a las élites santiaguinas ni a las élites del poder, no están dadas las condiciones como para que yo entre en una aventura. Por lo tanto, me he apartado de eso. Pero además, creo yo que con todo, digamos, el prestigio que ha tenido y el posicionamiento que ha tenido la presidenta Bachelet, yo creo que también hay una mala lectura de los tiempos actuales, porque hoy día los escenarios no están como para que exista un gran elector o exista un dedazo y diga, mira, yo que estoy tan posicionado, estimo que mi sucesor aquí en este mundo es esta persona, digamos, por muchos méritos que pueda tener probablemente. Entonces yo creo que hoy día la gente quiere cosas diferentes. Estamos en un punto de quiebre difícil que no lo hemos pasado, estamos cruzando el río, entonces yo no doy por superado de la crisis que tenemos en Chile y por de todas las instituciones. Entonces veo complicado el panorama, la centroizquierda no tiene todavía una figura, anda buscando su destino, y espero que lo encuentre, simplemente. Creo que el 11 de abril va a ser una fecha determinante para ver cómo van a quedar posicionados el conjunto de las fuerzas políticas, y yo creo que a partir de ahí yo creo que se va a entrar un proceso de definición. No creo que antes, digamos, se produzcan resultados definitivos. Francisco Huenchumilla, senador de la Democracia Cristiana, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Buenos días. Muchas gracias. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.